Muchas gracias, hermano Alan, por darnos la oportunidad de estar frente a ustedes una vez más. Y de manera muy especial, déjenme confesarle que yo estaba preocupado porque la sección del juicio no propiamente no la íbamos a tocar en el tema, pero usted llenó esa parte porque básicamente lo que usted tocó es la parte principal y toral de esta profecía. Así que, Alan, muchas gracias por tocar la parte del juicio y llenar y completar así toda la dinámica que es de las 2300 tardes y mañanas. Mis apreciados, vamos entonces a iniciar porque el tiempo corre y queremos pues aprovechar el espacio que se nos ha permitido tener. Voy a pedirles a ustedes que nos permitan iniciar con una oración. Sé que han orado y han puesto este programa en las manos del Señor, pero por favor, al iniciar esta temática, permítame tener una oración para poder aperturar. Nuestro Dios, esta hora de la tarde, después de haber escuchado la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús y únicamente por sus méritos, por lo que Él ha hecho en la cruz y lo que Él está haciendo en el santuario celestial, permite que ese gozo y esa seguridad de la salvación pueda inundar nuestras vidas. Dios, vamos a abrir tu palabra, vamos a retomar el tema de Daniel 8:14 y queremos suplicarte, queremos rogarte que así como tomaste con paciencia, con sabiduría, el darle la interpretación a Daniel, vengas a este grupo y puedas iluminarnos a través de tu Santo Espíritu. Que sea tu Espíritu el que nos brinde el conocimiento, el que nos brinde, Señor, la sabiduría para entender estos temas y poderlos aplicarlos a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, disculpe, antes de que continúe, quisiera recordarle a nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Que si es posible, por favor, enciendan sus cámaras porque es mucho mejor para cuando uno está interactuando, ¿verdad? El sentir que hay seres humanos detrás de la pantalla. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alan. Estamos listos, vamos a compartir la pantalla con ustedes. Déjenme programarlo aquí. Denme un segundito. Permítame un segundo. Ok. ¿Estamos listos? Verifíquenme, por favor, confírmenme si tienen la bondad de que se miran y me escuchan bien para poder entonces retomar el tema. Todo muy claro, pastor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alan, por confirmar. Hermanos, tomen por favor sus Biblias. Este es un conversatorio, quisiera pues sus intervenciones, quisiera sus comentarios, sus aportes. Recuerden que nosotros somos aficionados, no tenemos un doctorado en esta área, simplemente venimos a compartir lo que nos gusta. Y quiero empezar, no sé el grupo, si todos estuvieron en la primera presentación, entonces déjenme comenzar con esta diapositiva. Esta diapositiva nos presenta la estructura del capítulo número 8. Y el capítulo número 8 hemos abordado en el tema anterior que tiene tres partes torales, tres partes centrales. En los versículos 1 y 2 tenemos una introducción, pero luego en el versículo 3 al 12 nosotros tenemos la presentación de la visión, lo que Daniel mira, lo que Daniel ve que ocurre en el plano horizontal, lo que Daniel ve que ocurre en la tierra. Y en esta sección entonces Daniel observa dos animales, como se mencionaba la vez pasada y los comentarios de ustedes, animales diferentes al capítulo número 7. En el capítulo número 7 son animales impuros, pero en el capítulo número 8 son animales utilizados en el santuario. Es un carnero
y tenemos un macho cabrío. Pastor, Eso es en los versículos 3 básicamente al 8. Pero pastor, en el versículo... Sí, adelante, Alan. sí, disculpa Oh, que es que creo que fue un falso positivo el que di. Su pantalla está en negro. mi pantalla está en negro. Como que se detuvo o algo. El Yo creí que solo resto, era... Hay ok, otro que el resto también presenta lo mismo. Sí, igual. Solamente dice que ha empezado la función de compartir la pantalla, pero no se completó. Pensé que solo era Ok, yo el que no estaba la pantalla. perfecto. Déjenme entonces volver a hacer el proceso porque acá me aparece normal, pero déjenme. Aquí dice su función de compartir está en pausa. Vamos a ver, reanudar función de compartir. Vamos a ver ahora también. Ahora sí, ahora, pastor, ya veo. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Interrúmpame para efecto de poder tener una mejor presentación. Muchas gracias. Ok, retomaba y les decía entonces que la estructura del capítulo número 8, estoy tratando de medio introducirlos a la parte que vamos a dar hoy. El capítulo número 8 tiene una introducción. Esa introducción se presenta en los versículos 1 y 2. Luego, en los versículos 3 hasta el versículo número 12, tenemos la presentación de la visión. De ahí el verbo que se utiliza es ver. Dice, por ejemplo, el versículo número 3. Tomemos nuestras Biblias, por favor, Daniel capítulo número 8. Y observemos lo que dice el versículo número 3. Dice, alcé los ojos y miré. Es la visión, es lo que Daniel va a ver. Y lo que va a ver en esta sección, los versículos 3 al 12, es la visión general. A esta visión general se utiliza la palabra para visión. Recuerdan que dijimos que en Daniel 8 y 9 se utilizan dos palabras para visión. Una es la palabra jasón, y Daniel 8 y 9 utiliza jasón para referirse a la visión completa. Entonces aquí el versículo número 3 dice, alcé los ojos y miré. Entonces lo que va a ver es lo que ocurre en el plano, la visión es lo que ocurre en el plano horizontal, lo que ocurre aquí en la tierra. Y aparecen entonces símbolos de animales puros, animales que se utilizan en el santuario, especialmente cuando encontramos el carnero y el macho cabrío juntos, es único en el día de la expiación. Así que el capítulo 8 de una vez de entrada nos está diciendo que el tema central, el tema focal es la purificación del santuario. De una vez nos está dirigiendo hacia ahí. Entonces, ¿qué se observan aquí? En los versículos 3 al 5, 3 y 4, perdón, observamos la intervención de un carnero. Ya nosotros en el tema anterior explicamos qué significa y toda la simbología de esto. Estoy solamente introduciéndolos a la parte de hoy. Tenemos entonces un carnero, luego tenemos un macho cabrío, versículos 5 al 8, y luego en los versículos 9 al 12 tenemos un cuerno pequeño. De este cuerno pequeño se mencionan tres cosas. Se menciona su origen, se menciona su expansión y se mencionan las actividades de este cuerno pequeño. Y mis hermanos, déjenme pasar a este diagrama que es importante que lo podamos tener presentes. Observen ustedes que la visión, lo que ocurre en el plano horizontal, es desde el versículo 3 hasta el versículo número 10. ¿Qué hay aquí? Bueno, tenemos un carnero, ya explicamos, tenemos un macho cabrío que estas potencias, ¿recuerdan a quién representaba el carnero? ¿Me ayudan, por favor? Medo-Persia. Muchas gracias. Representaba la fusión de dos reinos, Medo-Persia. Luego entonces tenemos el macho cabrío que representaba a Grecia, el cuerno grande representaba al rey primero, Alejandro el Grande, luego las divisiones de Grecia. Y el versículo número 9 que discutimos el origen de ese cuerno pequeño, de uno de ellos, y establecimos o concluimos que sale de uno de los puntos cardinales. Es entonces, ¿recuerdan quién es el cuerno pequeño? ¿A quién representa?
¿A quién representa el cuerno pequeño? Vamos a ver. Roma pagana en sus inicios y Roma papal después. Ok, muchas gracias, muy amable. Entonces, yo quiero que observen un detalle. Esto es extra, lo que quiero que revisemos ahorita, pero es importante. Veamos los versículos 9 y 10. Dice el versículo número 9. Comienza diciendo así, especialmente la última parte, dice, y de uno de ellos salió. El término salió, salir en el hebreo es yasá, y ese término salió representa básicamente una expansión territorial. Por eso es que nosotros concluimos que el cuerno pequeño sale de uno de los puntos cardinales y, como vimos la vez pasada, sale del oeste y se dirige entonces, como menciona el versículo número 9, hacia el sur, hacia el este y hacia el norte. La traducción que ustedes tienen es hacia el sur, oriente y tierra gloriosa, y explicamos el significado de esa parte. Entonces, ahí dice que ese cuerno pequeño que representa Roma inicia de manera política, Roma imperial. Entonces, Roma imperial se expande territorialmente, crece, se engrandece en poder de manera terrenal. Por eso es que lo colocamos aquí, la parte horizontal. Versículo 9 y el versículo número 10 dice que crece hasta llegar al ejército del cielo. Esa frase, ejército del cielo, es un paralelismo con Daniel 7:27. Y en Daniel 7:27 se traduce como los santos del cielo. Y entonces y Daniel 8:24, cuando el ángel lo interpreta, lo traduce como el pueblo de los santos. De manera tal que cuando dice que se engrandece contra el ejército del cielo, está hablando que él empieza una persecución contra el pueblo de Dios. Y dice el versículo número 11 que se engrandece ahora contra el príncipe de los ejércitos. Ahora, vemos aquí un comportamiento de este cuerno pequeño que empieza a crecer, déjenme ir que toqué acá, pensé que tenía, denme un segundito para regresar ahí y arreglar acá. Denme un segundito. Ok, entonces, observen ustedes que los versículos 9 y 10 pasa de un plano horizontal, donde crece, se expande territorialmente, conquista hacia los 3 puntos cardinales restantes, hacia el sur, hacia el este y hacia el norte, pero luego entonces, cuando dice que crece o se engrandece hacia el príncipe de los cielos, ya entonces este cuerno pequeño ya adquiere una dimensión vertical, ya adquiere una dimensión religiosa, y ahí es donde tenemos en los versículos 11 y 12 una etapa de Roma, ya no política, sino que Roma papal. Dice que se engrandece contra el príncipe del ejército, versículo número 10, y los versículos número 11 dice que también quita el continuo y quita también el santuario. El santuario es echado por tierra, y no solamente el santuario, sino que dice el versículo número 12 que la verdad es echada por tierra. Entonces, aquí vemos que el cuerno pequeño adquiere primero una función política, es decir, se expande en esta tierra, pero luego adquiere una dimensión vertical y llega entonces a afectar hasta el príncipe, que es Jesucristo, el santuario, la verdad. Y por eso es que los versículos número 13 y 14 cambia el verbo, y en lugar de decir ver, se dice oí. Oí lo que están hablando 2 santos en el cielo,
Y aquí viene la solución a una necesidad. ¿Cuál es ese problema? El problema es que en los versículos 11 y 12, el cuerno pequeño ataca al príncipe, ataca a Cristo, al sumo sacerdote, ataca el santuario, echa por tierra la verdad, persigue al pueblo de Dios, y entonces los versículos 13 y 14, como el santuario está, por así decir, echado por tierra, en los versículos 13 y 14 es la respuesta de Dios para vindicar su nombre, para vindicar el santuario, para vindicar la verdad. Esa es como la dinámica, ¿verdad? En realidad los versículos 13 y 14 es el juicio, es la solución de Dios al problema del pecado. Ahora, la cápsula que quería dar es que esto es un paralelismo, como les he dicho, con el resto de las visiones. Y rápidamente, por favor, vayamos al versículo capítulo número 7 y el versículo número 25. El capítulo número 7 y el versículo número 25 es paralelo a lo que estamos viendo ahorita. Daniel capítulo 7 y el versículo número 25. Voy a pedir un voluntario que me lo lea, por favor. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en sus manos hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Muchas gracias. Quedémonos ahí en este momentito. Si ustedes observan, esto que acabamos de ver aquí es paralelo con Daniel 7:25, porque aquí dice que se engrandecerá contra el príncipe del ejército, echará por tierra el santuario, echará por tierra la verdad, y aquí está diciendo que hablará palabras contra el Altísimo, y dice que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Allá decía, echará por tierra la verdad. Acá dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que es el mismo acontecimiento. Y ahora, después de que esta obra, que el cuerno pequeño, es decir, el papado, hace esta obra, ¿qué es lo que sucede? Daniel 8, 13 y 14 presenta el juicio. Y ahora veamos Daniel 7, 26. Si usted observa Daniel 7, 26, después que el cuerno pequeño hace su obra, ¿qué viene en Daniel 7, 26? Otro voluntario que me lo lea. Voluntarios. Ajá, adelante. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok, muchas gracias. Observe entonces que la obra del cuerno pequeño por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que 1260 días o años, ocurre antes del juicio, previo al juicio. Y esto se lo di como una cápsula, porque tanto en Daniel capítulo 7, Daniel 8, la obra del cuerno pequeño, de la abominación desoladora, la del continuo, la de la prevaricación del santuario que echa la verdad por tierra, ocurre antes del juicio investigador, que fue el tema que tocó Alan anteriormente. No ocurre después, no ocurre previo a la venida de Cristo, ocurre antes del juicio, antes de que se dé el juicio. Y por eso es que nosotros como adventistas ubicamos en los tiempos, los 1260 días, los 1290 días o los 1335 antes del juicio, contrario a como muchos proponentes actuales aún saliendo de nuestra iglesia que dicen que esos tiempos ocurren después de 1844. Solamente se lo di como cápsula para que vean que esta dinámica se cumple tanto en Daniel 7:25 como Daniel 8:14 y mucho más si nosotros vamos a analizar Daniel 11 y 12. Ok, ya les presenté a ustedes el esquema. Tenemos aquí en Daniel 8 la estructura. Tenemos una introducción, tenemos la visión general y en esa visión general pasa de un plano terrenal a un plano vertical. Y la audición celestial son los versículos 13 y 14
Y en los versículos 15 al 26 tenemos la intervención del ángel Gabriel, donde el ángel Gabriel explica, pero lo que el ángel Gabriel explica, y como hemos dicho en el tema anterior, lo que el ángel Gabriel explica es los versículos 13 al 12 únicamente. Y la conclusión la tenemos en el versículo número 27 y nos quedamos ahí la vez anterior y aquí partimos ya para nuestra segunda parte. Vayamos a Daniel 8:27. Tomemos nuevamente nuestra Biblia. Vamos a estar utilizando la Biblia mucho. Así que veamos nuestra Biblia y leamos el versículo, leámoslo a partir del versículo número 26. Aunque acá en la diapositiva vamos a enfatizar el versículo número 27. El versículo número 26 dice, observe, la visión de las tardes y mañanas. La pregunta es, ¿en qué sección se encuentra la visión de las tardes y mañanas? ¿En qué versículo se encuentra la visión de las tardes y mañanas? Versículos 13 y 14. En los versículos 13 y 14. Entonces, dice, ¿qué es lo que explica Gabriel? Gabriel, si ustedes observan, desde el versículo 15 hasta el versículo número 26, es la explicación de Gabriel. Pero como ustedes leyeron esa parte, van a observar que Gabriel lo único que explica son los versículos 13 al 12. Pero él no explica la visión de las tardes y las mañanas, es decir, la audición. Y cuando se refiere a las tardes y las mañanas, lo único que dice Gabriel es la visión de las tardes y mañanas que se ha referido, dice solo dos cositas. En primer lugar dice es verdadera. Y en segundo lugar dice el versículo número 26 que es para muchos días. Recuerden esa frase, es para muchos días. Ahora bien, el vocablo, el término que se utiliza para visión, lo hemos enfatizado, es marej. Entonces, lo que Gabriel no explica es la marej. Él explicó la jazón, él explicó la visión de los versículos 13 al 12, pero no explica la maré. Maré es el término utilizado en el capítulo 8 para las tardes y mañanas. Por eso él dice la visión, la maré de las tardes y mañanas. Entonces, cuando se habla de tardes y mañanas, el término que se utiliza es maré. Y veamos el versículo número 27. El link para entrar a el tema. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel dice, quedé espantado, me enfermé, no la entendía. La visión no la entendía. La pregunta es, ¿qué visión? ¿A qué visión se refiere Daniel? ¿A qué parte se refiere Daniel? ¿Qué es lo que Daniel no entendía? Y si observamos, perdón que por acá están haciendo creo que algo de ruido. Lo que Daniel no entiende es la marej. Y cuando se refiere a marej, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Audición. 2300 tardes y mañanas. A las 2300 tardes y mañanas. Entonces la pregunta es, ¿qué no entendió Daniel? ¿Será que Daniel no entendió los versículos 3 al 12? ¿O qué no entendió Daniel según este vocablo, este término? No entendió lo que no le fue explicado, que fue los versículos 13 y 14. Muchas gracias. Observen que estoy recapitulando en un mismo concepto, porque es importante que tengamos esto bien claro. Lo que él no entendió es lo que no le fue explicado. ¿Alguien iba a intervenir? Visión. Lo que él no entendió fue lo que escuchó.
Correcto. Lo que él entendió fue lo que vio, lo que escuchó Exacto. no lo entendió. Exacto, muchas gracias. Ahora, yo quiero introducirme ahora al capítulo número 9, porque el capítulo número 9 es la explicación no de los versículos 3 al 12, no de lo que vio, sino es la explicación de lo que oyó y que el ángel no le explicó en el capítulo 8 y no le explicó porque ya Daniel dice que estaba espantado. Miren, observen las palabras que él utiliza. Estaba espantado. O sea, él se espantó. Él quedó enfermo, dice el relato bíblico. Ahora, la pregunta es, indaguemos así por lo menos un poquitito. ¿Por qué Daniel se espantó tanto? ¿Por qué Daniel llegó al punto de enfermarse? ¿Por qué quedó angustiado? ¿Por qué? ¿Alguien quiere comentar un poquito por qué él quedó quebrantado? ¿Por qué estuvo enfermo tantos días? ¿Por qué dice el texto bíblico que convaleció? O sea, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Qué hay detrás de este contexto? ¿Alguien quiere comentar un poquito? ¿Qué piensan? Creo que la parte de la clave está justo al inicio del capítulo 9, en el versículo 2, ¿no? Ajá. El que en el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor, al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Y entonces volví mi rostro al Señor Dios, busqué en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y empezó entonces a describir los pecados de su pueblo. Entonces, si él fue a buscar al profeta Jeremías, ¿verdad? Y específicamente sobre los años que duraría esa desolación en Jerusalén, que eran 70, entonces uno fácilmente podría concluir que él se había impresión de que los 2300 tardes y mañanas era un tiempo muchísimo mayor al que había leído el libro de Jeremías, ¿no? Entonces, sí, quería entender dónde estaba su conclusión, o si había una nueva profecía, o qué sé yo, algo. Gracias por la intervención y su explicación. Efectivamente es así. Los versículos, capítulo 8, versículos 9, especialmente los versículos 10 y 11, hablan de una desolación. Hablan de que iba a haber la palabra asolación, abominación desoladora, prevaricación desoladora, es lo mismo. Entonces, Daniel estaba, bueno, ya vimos el relato que ya estaba terminando los 70 años de cautiverio o de desolación para el pueblo de Israel. Y ahora Daniel, al escuchar 2300 años más que viene una asolación, él dice, entonces yo pensé que esto estaba por terminar. Y el ángel me está diciendo que vienen 2300 años con una asolación, una abominación desoladora. Él está angustiado, se preocupa por su pueblo. Ese es el contexto con el cual se apertura el capítulo número 9. Ahora, antes de revisar un poquito ese detalle, yo quiero que observemos algunos aspectos generales de la audición. En primer lugar, quiero que observemos cuál es el énfasis en los versículos 13 y 14. Y el énfasis está en esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y quiero decirles que el propósito real de la pregunta no es en realidad una interrogante sobre la duración. La preocupación o lo importante de la visión no es que nosotros estudiemos los tiempos, lo que va a ocurrir en cada uno de los tiempos, que conozcamos a la perfección los tiempos de los 2300 tardes y mañanas, esa duración. Y a veces nosotros nos volvemos expertos en explicar esto, en investigar esto, pero no es ahí el centro. El centro, lo importante es la terminación de ese tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a seguir después de los 2300 tardes y mañanas? Y por eso es que yo estaba un poquito como triste, porque aún con 12 intervenciones no
no nos iba a dar tiempo de llegar a la parte más importante y quedo más satisfecho porque Alan tocó lo que tiene que ver con el juicio. Lo que quiero decirles a ustedes es que el foco central de las 2300 tardes está en lo que va a ocurrir al finalizado ese periodo, lo que va a ocurrir más allá de las 2300 tardes y mañanas. Y en el versículo número 14 nosotros tenemos una respuesta que utiliza dos palabras que quiero llamar su atención. La palabra hasta y la palabra luego. Lo tenemos aquí en el castellano y en el hebreo. El versículo número 14 dice, y él dijo, hasta, observe, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. De manera tal que ese hasta y ese luego nos permite concluir que el énfasis de lo que Daniel está escuchando es un énfasis que nos lleva al más allá, nos lleva a la terminación de las 2300 tardes y mañanas. Observe usted lo que dice el ángel en el versículo 17 y el versículo número 26. Leemos Daniel capítulo 8, versículo 17. Daniel, el capítulo 8, el versículo número 17, utiliza en la parte final del versículo 17 una frase, dice, la visión es para el tiempo del fin. Con eso, el Gabriel está diciendo, Daniel, tranquilo. Daniel, enfócate porque esta visión es para el tiempo del fin. Lo importante es el tiempo del fin, a donde termina la visión, lo que va a ocurrir más allá de las 2300 tardes y mañanas, ese es el centro. El versículo número 26, Gabriel vuelve otra vez a mencionar con una frase diferente y el versículo número 26, que ya lo leímos anteriormente, dice la última parte, tú guarda la visión porque es para muchos días. Otra versión dice, muchos días aún lejanos. Y yo creo que por eso Gabriel no tenía prisa, porque esta visión nos enfoca y nos lleva hacia el tiempo del fin, hacia días lejanos, hablando en la terminología de Daniel. Ya para nosotros ya es un tiempo presente, pero para el tiempo de Daniel estaba hacia el futuro, hacia el tiempo del fin, hacia muchos días aún lejanos. El segundo aspecto que queremos ver es el elemento temporal de la visión. Y aquí nos hicieron una pregunta que ¿por qué teníamos nosotros que aplicar el principio día por año? Y aunque ustedes conocen las bases bíblicas del principio día por año, yo quisiera más bien dar un enfoque hoy desde la perspectiva del contexto de la visión misma, de este capítulo de la profecía. Observemos aquí, y yo quiero que analicemos esto despacio. Cuando se habla en el versículo número 13, entonces oí hablar a un santo y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Y viene la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Ahora, mis apreciados, detengámonos un poquito. ¿Qué palabra se utiliza o utiliza el ángel para referirse hasta cuándo durará la visión? ¿Qué palabra utiliza? Jasón. Jasón. Y hemos explicado que cuando se habla del jasón, se refiere ¿a qué? ¿A qué se refiere jasón? A una visión general. A toda la visión completa, a todo el tiempo completo. Jasón es para referirse a la visión del carnero, a la visión del macho cabrío, a la visión del cuerno pequeño. Es decir, se refiere a toda la visión. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando el ángel? ¿Hasta cuándo la visión? Ahora, ya vimos aquí que Daniel 8:13 utiliza hasta cuándo la jasón. Daniel 8:2
utiliza la misma terminología. Pongo esto aquí en hebreo solo para que corroboren usted que le estoy mencionando lo que dice el texto en hebreo, o sea, le estoy hablando algo real. Utilizan la misma terminología. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué está preguntando el ángel? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo el ángel? Que las 2300 tardes y mañanas va a abarcar todo el tiempo de la Jasón. ¿Me estoy dando a entender? Repito el concepto que acabo de mencionar. Cuando el ángel dice, cuando el ángel pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Y la palabra que se utiliza para visión es Jasón, y Jasón se refiere a toda la visión, a la visión del carnero, a la visión del macho cabrío, al cuerno pequeño en sus dos etapas, tanto política como religiosa. Lo que está diciendo el ángel es que las 2300 tardes y mañanas debe de abarcar también todo el tiempo profético del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño. Y como vamos a observar más adelante, ese es un tiempo que es bastante, no es un tiempo, por ejemplo, bueno, aquí tengo algunos estadistas. ¿Cuánto es 2300 días si lo tomásemos literal? ¿Cuántos años sería? 2300 días entre 360, estamos hablando de 6 años. Si nosotros tomásemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas de manera literal, como días literales, ¿sería cuántos años? ¿Cuántos años? 6 años. Pero el término Jasón, ¿hasta cuándo durará la Jasón? ¿Hasta cuándo durará la visión? Y la respuesta hasta 2300 tardes y mañanas significa que las 2300 tardes y mañanas, todo ese periodo, tiene que abarcar el tiempo del carnero, el tiempo del macho cabrío y el tiempo del cuerno pequeño en sus dos etapas. Entonces, no podemos tomar, según este contexto, según el análisis mismo del texto, no podemos decir que 2300 tardes y mañanas vamos a tomarlo como días literales. Tenemos que aplicar obligatoriamente el principio día por año, porque el carnero comenzó a operar, es decir, Medo-Persia comenzó a operar desde el año 539. Si solo fuera 6 años, no llegaría, no abarcaría ni el tiempo del carnero, o sea, de Medo-Persia. ¿Y dónde están el resto de la visión? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Roma? Entonces, yo no sé si ustedes, si me estoy dando a entender lo que quiero mencionar. Sin necesidad de hablar del que un día representa a un año, o sea, el texto mismo nos está obligando a nosotros a que 2300 tardes y mañanas no podemos utilizarlo o no podemos interpretarlo de manera literal como 6 años, porque el mismo texto nos está diciendo que abarca todo el tiempo de la Jasón, que abarca el tiempo de Medo-Persia, de Grecia y de Roma en sus dos etapas. Entonces tienen que ser más de 6 años. Por eso es que obligatoriamente tenemos que utilizar el principio día por año. Alan, adelante. Yo no estoy viendo a ustedes porque estoy con la pantalla acá de la presentación, así que pueden intervenir, ¿verdad? Adelante, Alan. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante. Un punto adicional a aquellas escuelas preteristas, ¿no? Que tratan de poner en Antíoco Epífanes el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño, ¿no? Definitivamente las cuentas no, como usted bien lo dice, no calzan, no se llega, ni siquiera termina el imperio medo-persa, ¿no? En ese tan corto. Sí, efectivamente. Gracias.
No sé si se le fue la señal a Alan o terminó. Perdón, es que creo que corté mi micrófono casi antes de terminar. Ok, sí. Perfecto. ¿Alguien está observando lo mismo que yo o cree que le estamos imponiendo al texto? Quisiera un par de observaciones más a lo que estamos mencionando, un par de reacciones más. Ok, el silencio no sé cómo interpretarlo, no sé si me estoy dando a entender o no, porque el silencio me deja un poquito dudoso. Me gustaría escuchar un par de reacciones. Vamos bien, pastor, vamos bien. Ok, entonces vamos a avanzar. Un detalle que quiero que observemos también en el texto es que en su Biblia dice hasta cuándo durará la visión del continuo. Entonces, quiero decirles a ustedes que el término del es un término que realmente es un término añadido, no se encuentra en el texto hebreo. En el texto hebreo lo que aparece es una palabra hebrea que es ha. Esa palabra se traduce como el, la, lo. Y ya entonces esto es muy significativo. Lo segundo es que aquí nosotros tenemos una elipsis. Esta pregunta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que es omitida en el resto de la oración. El elipsis es omitir algo cuando no es necesario repetirlo, porque si no se va a volver, ya se da por sentado. El versículo, si lo tradujésemos de manera literal, diría, ¿hasta cuándo la visión? Recuerden que el término hebreo era ha, que se traduce como lo, la. Entonces, ¿hasta cuándo la continuidad? Y la transgresión que causa horror. ¿Hasta cuándo para hacer tanto del santuario como del ejército un pisoteo? ¿Qué están observando con esta diferencia? ¿Hasta cuándo la visión? O sea, incluye la visión. ¿Hasta cuándo la continuidad? Incluye la continuidad, la transgresión. ¿Hasta cuándo? Dice que ¿hasta cuándo para hacer del santuario como del ejército un pisoteo? ¿Ven que es diferente que si se traduce hasta cuándo durará la visión del continuo? Pareciera ser que en esa forma de traducirlo, como lo traduce la Reina Valera, pareciera ser que lo que está refiriéndose el ángel es la visión del continuo, pero no es así. Está incluyendo hasta cuándo la visión, hasta cuándo la continuidad y la transgresión, hasta cuándo el pisoteo del santuario, o sea, está incluyendo varias cosas. No es la visión del continuo, es la visión, la jazón, que incluye los tres tiempos de Medo-Persia, de Grecia, de Roma política, de Roma papal y la abominación desoladora, el tiempo donde el santuario es echado por tierra, el tiempo donde la verdad es echada por tierra, la persecución del pueblo de Dios. Todo ese tiempo está incluyendo las 2300 tardes y mañanas. Y aquí quiero decirles algo interesante. Y les digo esto porque hoy tuve una exposición sobre los tiempos de Daniel 12 y en el chat de Facebook había gente interactuando ahí y diciendo que lo que estábamos hablando no era así, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en la narrativa del texto bíblico está hablando que los tiempos de la abominación desoladora, los tiempos, los 1260 días, los 1290, están incluidos dentro de las 2300 tardes y mañanas. No están separadas, están dentro de ese tiempo profético, no están para el futuro, están dentro de ese tiempo profético. ¿Por qué? Porque aquí lo traduce como hasta cuándo la visión, hasta cuándo la continuidad, es decir, el cuerno pequeño va a quitar el continuo, hasta cuándo el cuerno pequeño va a transgredir, hasta cuándo el cuerno pequeño va a echar por tierra el santuario, hasta cuándo va a pisotear al pueblo de Dios.
Y la respuesta en el versículo número 14, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa eso? Que la persecución de las 2000, que habla de los 1260 años, los 1290 y los 1335 están incluidas dentro del diagrama de las 2300 tardes y mañanas. No está fuera de ese diagrama. Por tanto, después de 1844, nosotros no tenemos más otra profecía que nos hable de un tiempo definido. ¿Ok? Ok, creo que espero haberme dado a entender con lo que acabo de mencionar. Pastor, sí. eso es muy importante porque ahí podemos entender mucho mejor por qué Daniel hasta se enferma, por qué Daniel hasta se aflige, porque él entiende y comprende perfectamente que ese hasta cuándo es todo lo que abarcará el poder del cuerno pequeño, que va mucho más allá de la destrucción del templo, que ni siquiera todavía estaba hecho, sino que abarcará mucho más, y que lo que estaba viviendo Israel en Babilonia y bueno, ya Medo Persia, va mucho más allá y era mucho más fuerte que lo que Daniel y su pueblo estaban viviendo. Entonces, él comprende muy bien ese hasta cuándo y por eso se aflige, se enferma, porque ve hacia el futuro todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y mucho más allá. Sí. En conclusión, en síntesis, las 2300 tardes y mañanas es la profecía de tiempo que incluye el resto de profecías de tiempo en la literatura apocalíptica. Cuando hablo de literatura, profecía apocalíptica, me refiero tanto a Daniel como en Apocalipsis. Incluye al carnero, incluye al macho cabrío, incluye al cuerno pequeño en su expansión territorial política y luego en su etapa religiosa o papal. ¿Ok? Y nos lleva hasta el tiempo del fin. Los versículos 17 dice que es para el tiempo del fin, versículo 26 dice para días mucho más lejanos. Tengo dos intervenciones, adelante. Sí, bien, yo creo que yo siempre he insistido mucho en que el lenguaje utilizado en Daniel en diferentes capítulos y la estructura en la que son presentadas las visiones nos presenta un marco para evitar interpretaciones antojadizas, que en mi opinión son muy peligrosas porque le imponen al texto cosas que están fuera de ese marco que Daniel, bajo inspiración del Espíritu Santo, pues dejó establecido en el libro, ¿no? Sí, gracias por... Mire, qué lindo es estudiar profecía y nosotros no podemos salirnos de este marco. O sea, cuando estudiamos las profecías en este sentido, comparando una con la otra, no podemos llegar a otras conclusiones. ¿Alguien más creo que tenía la mano levantada? ¿Puede intervenir? Ok, entonces, por eso es que nosotros concluimos que, sin lugar a duda, quien nos preguntó por qué tenemos que interpretarlo bajo el principio día por año, obligatoriamente nosotros bajo este contexto tenemos que hacerlo bajo el principio día por año. Ok, en síntesis de lo que acabamos de ver, los versículos 13 y 14 hacen hincapié no a la duración de la profecía, aunque vamos a hablar un poquito de las 70 semanas, no es en realidad es el centro de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, sino lo que tiene lugar al final de ese tiempo. Y obligatoriamente aquí está implícito el principio día por año. Ok, vayamos a la explicación de la audición. Y los versículos 13 y 14, ya Alan habló acerca de esto, predecía una desolación adicional para el santuario y para la ciudad. Y por eso es que Daniel se enferma, porque Daniel está preocupado. Dice, ¿cómo es posible? Jeremías había dicho que solamente íbamos a estar por 70 años.
pero ahora está diciendo que hay una desolación adicional por 2.300 tardes y mañanas, es decir, por 2.300 años. Entonces, esa es la preocupación. Daniel se preocupa por su pueblo. Él temía que eso implicara una prolongación del cautiverio y que continuara la desolación del santuario. En ese contexto es que Daniel mira los tiempos de cautiverio ya anunciados por Jeremías, queriendo relacionar los 70 años de desolación de Jeremías con los que acaba de predecir el ángel Gabriel en el capítulo número 8. Y eso es lo que le lleva a Daniel a buscar a Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, confesando los pecados de él y los pecados de su pueblo. Esa era una manera de humillarse cuando una persona ayunaba, se echaba ceniza. Esa era una manera de arrepentimiento, de humillarse delante de Dios, porque él temía que eso significara una prolongación del cautiverio y la desolación de tanto de Israel como del santuario del templo. Y el versículo número 21 señala que aún Daniel estaba en oración cuando el ángel Gabriel desciende para darle a entender la visión. Y observe usted el versículo número 23, porque el versículo número 23 nuevamente nos vuelve a conectar con Daniel 8. El versículo número 23 dice, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Por qué Daniel le dice entiende la visión? Porque en el versículo Daniel 8:27 terminó el capítulo Daniel diciendo que él no entendía la visión. Pero ¿a qué visión se refiere? Y a cuando dice Daniel 9:23, entiende la visión, ¿qué término utiliza aquí? ¿Qué palabra utiliza Daniel? Mare. Mare, porque se está refiriendo a las 2.300 tardes y mañanas. Por eso es que decimos nosotros que Daniel 8 y 9 es la misma visión, porque el capítulo número 9 es donde el ángel Gabriel regresa a Daniel para explicarle las 2.300 tardes y mañanas. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay una conexión entre Daniel 9 y Daniel 8, especialmente la audición que se refiere a las 2.300 tardes y mañanas. Ya dijimos entonces que esa sección de la explicación, los versículos 20 al 27, en realidad es la explicación, ya no, Gabriel ya no explica qué representa el carnero, qué representa el macho cabrío, qué representa el cuerno pequeño, sino que él va a explicar la maré, es decir, las 2.300 tardes y mañanas. Ahora bien, si usted lee a partir de los versículos número 20 en adelante, Daniel capítulo número 9, y aquí ya estamos por entrar a la parte que muchos esperaban. Si ustedes observan cómo comienza diciendo, cómo comienza explicando, cómo explica el ángel Gabriel, versículo número 24. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es el versículo número 24. ¿Por qué el ángel no habla de las 2.300 tardes y mañanas, sino que habla de las 70 semanas? ¿Por qué razón? A ver si alguien puede captar ese link que hicimos. Nosotros hicimos una mención. ¿Cuál era la preocupación de Daniel? ¿Por qué estaba preocupado Daniel en el capítulo número 9? ¿Cuál era el pesar de Daniel? Y entonces, aquí, a partir del versículo número 24, el ángel en realidad le responde a Daniel la preocupación del profeta. A ver si alguien logró captar algo.
O sea, si Era estamos diciendo... por la Ajá, desolación de Jerusalén que él estaba preocupado, ¿no? Es decir, por el ajá. pueblo de Israel, el pueblo judío. Eh, claro, profesor. Ahora, fíjese, porque hemos estado diciendo nosotros que Daniel 9 es la explicación de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos el versículo 24, no habla de 2300 tardes y mañanas, sino que habla de 70 semanas. ¿Por qué razón? Bueno, usted, profesor, dijo que en realidad la preocupación de Daniel era su pueblo, que el cautiverio se postergara. La preocupación de Daniel era: ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con el santuario? ¿Qué va a pasar con la nación de Jerusalén? Esa era su preocupación. Entonces, el ángel Gabriel, cuando se presenta a Daniel, él se limita a explicarle un periodo menor, un periodo que está relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y su ciudad. Observe el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué? Porque la explicación de las 70 semanas es la respuesta del ángel a la preocupación de Daniel por su pueblo. El ángel le explica lo relacionado con su pueblo, porque la preocupación de Daniel era su pueblo, era su ciudad. Entonces, por eso es que el ángel se limita a explicarle ese periodo menor que estaba relacionado exclusivamente o que tenía referencia exclusivamente con el pueblo de Daniel y su ciudad. ¿Ok? Esa es la razón por la cual inicia diciendo 70 semanas y no inicia diciendo 2300 tardes y mañanas, sino que inicia diciendo 70 semanas. Ok, antes de entrar ahí, veamos la estructura de Daniel 9. Los versículos 1 y 2 es una introducción al capítulo, versículos 3 al 19 es la oración de Daniel y los versículos 20 al 27 es la explicación de la visión. Y veamos aquí, 70 semanas están determinadas. Alguien hacía una pregunta acerca de esa palabra determinadas. Y déjenme decirle que en realidad esa es una traducción, no la traducción acertada, no la traducción correcta del texto. Pero esta palabra es una palabra que se utiliza únicamente, los teólogos tienen un término para referirse a esas palabras que solo aparecen una vez en la Biblia. Se llaman la legómena. Significa que solamente aparecen ahí. Y esta es una de esas palabras complicadas porque en la Biblia no hay otro lugar para comparar su uso. Entonces, esta palabra, que es una palabra que solo aparece aquí, ha tenido que ser estudiada en el contexto, en la lengua de ese entonces, cómo se utilizaba entonces esa palabra, y literalmente esta palabra se puede traducir como cortadas o separadas. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ese tiempo específico, ese tiempo reducido de 70 semanas, ha sido cortado del periodo mayor de las 2300 tardes y mañanas. Cuando el ángel le dice 70 semanas están determinadas, significa 70 semanas están cortadas, están separadas de la profecía mayor, que es 2300 tardes y mañanas. Están separadas, están cortadas, y tal vez en este diagrama podemos entender aquí. Esta es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cuando inicia y cuando termina. Entonces, de esta grande profecía hay un tiempo que es cortado, que es separado de esta grande profecía. Y ese tiempo es una referencia o se refiere exclusivamente para el pueblo de Dios
y para la santa ciudad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa frase, están determinadas, que literalmente debiera de traducirse, están cortadas. Ese tiempo estaba destinado para el pueblo judío. Y vamos a ver entonces cuándo es que inicia esa profecía. ¿Ok? Esa profecía tiene un punto de partida que es señalado por el ángel. ¿Qué dice el ángel? Pastor, Sí, adelante. disculpe, antes de que pase esa parte, creo que también es importante señalar, o yo veo por lo menos un asunto adicional ahí en lo de cortadas. Sí. Ahí literalmente el texto, el versículo 24 nos dice que las 70 semanas cortadas de los 2300 tarde y mañana. Ya, no obstante, aquí creo que toca aplicar un poco de lógica. Es decir, nosotros no podemos cortar algo de algo cuya naturaleza es diferente. Es decir, nosotros no, digamos, tenemos un banano, digamos, yo voy a cortar una parte del banano, o sea, tiene que ser, lo que voy a cortar debe ser de la misma naturaleza del original. Entonces, si en este caso nosotros estamos hablando que vamos a cortar tiempo, entonces, lógicamente vamos a cortarlo de un periodo de tiempo mayor. O sea, ese corte no puede ser de otra cosa, sino que tiene que ser necesariamente de tiempo, ¿no? Perfecto. Sí, gracias, Alan. Y el contexto también nos dice, porque en el versículo anterior decía, entiende la orden y entiende la visión, y utiliza la palabra marej para referirse a las 2300 tardes y mañanas. Así que en el contexto, en el versículo número anterior, déjenme, creo que el 23, 23. está hablando de ese tiempo profético, 2300 tardes y mañanas. Por tanto, en el versículo 24, cuando dice están cortadas, se está refiriendo, por el contexto, se está refiriendo a las 2300 tardes y mañanas, aunque explícitamente el versículo 24 no lo diga, como lo acaba de mencionar usted. Correcto. Ok, ahora, como es la misma profecía, es decir, está incluida dentro del diagrama profético grande, ¿cuándo es el punto de partida? Bueno, voy a mencionar un poco rápido porque esto ya ustedes sé que lo manejan. Daniel 9:25 nos establece el punto de partida y dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí está dando el punto de partida. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El ángel está diciendo, la profecía se va a empezar a contar desde que se dé la orden para restaurar y para edificar Jerusalén. Cuando nosotros vemos la historia y vemos la narrativa de Esdras, Esdras es un escritor post-exílico, que es después del cautiverio, que retorna a Jerusalén para iniciar la obra juntamente con Nehemías de restauración. Vamos a encontrar que hubieron 3 decretos para restaurar Jerusalén. Tenemos Esdras capítulo 1 y el verso 4 que menciona el primer decreto promulgado por Ciro. Ese fue alrededor del año 537. El segundo decreto fue durante el reinado de Darío I, cerca del año 519, mencionados en Esdras 6, capítulo 1 al 12. Y tenemos un tercer decreto, que este tercer decreto se da en el año 7 de Artajerjes, que es en el año 457 antes de Cristo, según lo narra Esdras capítulo 7, versículo 1 al 26. La pregunta es, tenemos 3 decretos, ¿cuál decreto tomar? Bueno, aquí establecemos que el decreto de Artajerjes
es el que cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9:25 y marca de esa manera el inicio del periodo profético de las 70 semanas y de los 2300 años o días proféticos. La pregunta es, ¿por qué consideramos este decreto como inicio de la profecía y no los decretos anteriores? Déjenme decirles que, sin entrar en mucho detalle de esto, porque propiamente no es el tema, pero además de que Artajerjes permite la repatriación, ¿no? Es decir, que los judíos regresen nuevamente a su nación, él permite la reconstrucción del templo y también concede estatus de autonomía gubernamental. Eso según está registrado en Esdras capítulo 6, versículo 14, Esdras capítulo 7, versículo 25 y versículo número 26. Por esa razón de peso es que se considera el decreto de Artajerjes como el que cumple con los requisitos de la profecía de Daniel 9:25. Entonces, ya tenemos el punto de partida. El punto de partida es el decreto de Artajerjes, año 457. Ahora hablemos un poquito, expliquemos un poquito la profecía de las 70 semanas. Para entender así de manera sencilla esto, el ángel divide la profecía en 3 períodos. Observemos entonces este diagrama que tenemos acá. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 26, nos plantea la orden para restaurar el decreto de Artajerjes, para restaurar, para edificar Jerusalén. Y según el ángel, en Daniel 9:26 dice, desde la salida de la orden. Eso se dio en el año 457 antes de Cristo. Entonces, tenemos la profecía de 70 semanas. 70 semanas, si nosotros lo convertimos, 70 por 7, Pastor, estamos hablando de... perdón. Otoño del 457. Sí, gracias, muy amable. Está casi terminando ese año, pero en el tiempo de Esdras era el otoño del 457. Sí, muchas gracias. Y es importante que esa mención porque así nos lleva al otoño de 1844. Entonces, mis apreciados hermanos, si nosotros convertimos las 70 semanas, una semana pues tiene 7 días. Entonces, 70 semanas por 7 días proféticos nos lleva 490 años literales. Así que tenemos ahí 490 años. Este periodo de 70 semanas dijimos que el ángel lo divide en 3 periodos. Primero, Daniel 9:25 dice, el primer periodo es un periodo de 7 semanas. Usted puede leer el texto bíblico, Daniel capítulo 9 y el versículo número 25. Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, primero dice, habrá 7 semanas, ¿ok? Entonces, el primer periodo es un periodo de, ¿cuántas semanas? 7. De 7 semanas. Entonces, 7 semanas son 49 años. Significa que la reedificación de Jerusalén duraría 49 años. Esto nos lleva al año 408. ¿Ok? Ahí tenemos, año 408. El segundo periodo, ahí mismo el versículo número 27 dice, y 62 semanas. Así que ya tenemos 7 semanas en el primer periodo. Ahora el segundo periodo es 62 semanas. ¿Y qué iba a pasar a las 62 semanas? Ya la parte anterior dice, hasta el Mesías príncipe. Ok, entonces significa que hasta el Mesías príncipe, que esta parte de acá, van a pasar 7 semanas
y 62 semanas. Es decir, 7 más 62, ya llevamos ¿cuántas semanas? 69. 69, ¿ok? Borro esto para poder entender mejor. Entonces, en 7 semanas se iba a restaurar Jerusalén. 7 semanas, más 62 semanas, que son 434 años, sería la llegada del Mesías príncipe. La palabra Mesías es una palabra que significa ungido. Y nosotros tenemos en la Biblia que en el año 27 hay muchos pasajes, ¿verdad? No es propiamente el tema, pero creo que en el material van algunos datos. Ahí tenemos que en el año 27 Jesucristo fue ungido, Jesús fue ungido. Así que ese dato lo que nos da a nosotros es el tiempo en el cual Jesucristo sería bautizado. En el año 27, según Daniel 9:25, el Mesías sería, o Jesucristo, porque Mesías significa eso, ungido, Jesucristo sería bautizado. Entonces, hermanos, ya tenemos 2 periodos. El primero, 7 semanas, y luego 62 semanas, y esto hasta aquí ya llevamos 69 semanas. ¿Y cuántas semanas son de la profecía? 70. ¿Cuántas semanas nos quedan? Una semana que nos llevaría hasta el año 34, ¿ok? Y ahí se completan las 70 semanas. Voy a borrar todo eso para que podamos entender. Y ya entonces aquí nos lleva al tercer periodo, que dice Daniel 9:27, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, por otra semana más, es decir, al término de esa otra semana que nos llevaría al año 34, ¿qué pasaría ahí? Dice el texto bíblico, confirmará, Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. ¿Y qué representa eso? ¿Qué significa eso? Significa que este tiempo de 490 años sería, por así decirlo, el tiempo extendido, el tiempo cortado, el tiempo separado de gracia para los judíos. Durante Dios les estaba concediendo todavía 490 años para que el pueblo judío se arrepintiese, para que las profecías de Isaías, las profecías de restauración se cumpliesen. Dios les estaba dando 490 años. Ustedes han leído Isaías, que habla de vi un cielo nuevo, una tierra nueva, y de sábado en sábado y de mes en mes vendrán todos a adorar. Esa es una profecía que se hubiese podido cumplir para el pueblo de Israel si se hubiese arrepentido. Y ese tiempo de gracia era 490 años. ¿Qué pasaría o qué ocurrió ahí? En el año 34 tenemos el apedreamiento de Esteban. Y en ese último discurso, Esteban hizo un llamado para que el pueblo de Israel se arrepintiese, tratando de que ellos comprendiesen que Jesucristo era el Mesías prometido, que ellos lo habían matado. Ustedes conocen todo ese discurso de Esteban en Hechos. Y Esteban hizo ese último llamado, pero lastimosamente el pueblo de Israel, la respuesta del pueblo de Israel, sellando su suerte, porque ahí dice sellando, que se iba a sellar la visión, entonces selló su suerte, selló su destino, y de esa manera el tiempo de gracia para Israel terminó. Alguien me hizo una pregunta en torno a los judíos, la pregunta decía así: o sea que Israel dejó de ser el pueblo de Dios y su territorio ya no es tierra santa. ¿Hay evidencia bíblica del concepto de tierra santa? Déjenme compartirles, por razones de tiempo, 2 citas.
de la hermana White. La primera está en el conflicto de los siglos, la página 375, que dice así: las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, como lo vimos en el año 34, dice la hermana White, en dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Y la segunda cita está siempre en el conflicto de los siglos, en la página 462, que dice: las 70 semanas o 490 años les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de ese periodo, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 después de Cristo. La Biblia menciona que en el apedreamiento de Esteban, bueno, ahí a partir de ahí nosotros tenemos después la conversión de Saulo por Pablo, donde Dios llama y escoge a Saulo para que se convierta en el predicador de los gentiles. Entonces, a partir de este año 34, ya el pueblo judío no se salva como nación santa, ya no es más el pueblo escogido, el pueblo elegido. Y el tema, en uno de los temas, Alan recuerda que se hablaba de predestinación y cómo era que Dios predestina a unos para salvación y a otros para perdición. En realidad la predestinación Dios la hace para una misión específica, y Dios había predestinado al pueblo de Israel para que fuese el pueblo escogido para dar un mensaje especial. Así que a partir de ese entonces ya el pueblo de Israel ya no es más elegido por Dios, sino que ahora todas las promesas mesiánicas, todas las promesas para Israel pasan a la iglesia cristiana, pasan a los gentiles. ¿Que un judío se puede salvar? Obviamente, claro que sí, porque la salvación es para todo el mundo, pero ya no se salva como nación, sino se salva aceptando a Cristo, aceptando al Mesías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí termina las 70 semanas, que es un tiempo para el pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, pastor. Yo creo que es esa visión que nosotros tenemos con base en la Biblia y el Espíritu de Profecías sobre el pueblo como una nación, creo que muy particular de los adventistas del séptimo día, porque las otras denominaciones protestantes pues ven en Israel todavía al pueblo elegido de Dios, ya que todavía conservan de manera especial en medio de alguna misión para el mundo en particular. Entonces creo que ese concepto es diferente en nuestra iglesia y basado justamente en ¿no? Sí. Entonces, por lo menos si me pregunta a mí, para mí, que ellos como nación, incluso no son ni siquiera, en parte algunos ni siquiera son los mismos que existían en aquel entonces, ¿no? O sea, es simplemente un lugar más, ¿no? Porque ya, por la razón que usted le explicó. También creo que otra pregunta por allí de alguien que decía, ¿por qué se establece el mismo inicio para los 490 años? Claramente indicado en Daniel 9:25, que para los 2300 años, sin un texto bíblico que lo indique explícitamente. Yo no estoy seguro si la persona quiso decir es porque, digamos, porque ambas profecías comienzan en el mismo tiempo, o porque ese corte no se dio a la mitad o al final o algo por el estilo, ¿no? Si hay alguna evidencia en el texto. Ok, muchas gracias, Alan. En referencia a su primera intervención, el apóstol Pablo en Romanos habla mucho acerca de esto, del tema de la nación santa, del pueblo de judío, ¿verdad? Habla mucho sobre esto, pues se puede abordar esta temática también desde los escritos del apóstol Pablo. La segunda pregunta, el contexto nos permite concluir que el ángel está en realidad tomando un tiempo, un periodo de los 2300 tardes y mañanas.
O sea, simplemente de las 2300 tardes y mañanas, el ángel corta y se enfoca en un aspecto que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero el ángel tiene en mente la profecía, la marej de las 2300 tardes y mañanas. Eso está en el versículo 23, cuando le dice, entiende la marej, entiende la visión. Y Daniel 8:26 nos dice que la visión de las 2300 tardes, la marej de las 2300 tardes, entonces utiliza el mismo término, marej en Daniel 8:26, marej en Daniel 9:23, y luego en el versículo número 24 es donde habla de que las 70 semanas están cortadas, están separadas, según el contexto de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, por eso es que nosotros concluimos bíblicamente de que se refiere al mismo inicio. En el espíritu profecía nosotros tenemos fundamento. Déjenme, ya que hizo esa pregunta, déjenme buscar una cita. Denme un segundito, porque dentro de las preguntas que me hicieron aquí, me hicieron una pregunta, ¿cuándo comienzan y terminan las 2300 tardes y mañanas? Aunque aquí estamos nosotros dando la explicación, pero ustedes ven que casi no, en la presentación no estoy utilizando mucho el espíritu de profecía, porque quiero más utilizar la exégesis, la misma Biblia, pero en las respuestas de las preguntas que ustedes me hicieron, yo tengo dos citas y voy a utilizar una de ellas que dice así. Esta se encuentra en Dones Espirituales, traducido en español, de Elena de White, en el tomo 1, página 148, que dice, vi que era correcto su cálculo por los periodos proféticos y el tiempo profético que había terminado en 1844. Tengo otra cita que era más específica, que la hermana White comenta que la purificación inició en el año 457. Yo creo que este documento, que no se los envía a ustedes porque son las respuestas que íbamos a dar a las preguntas que ustedes me hicieron. Aquí tengo un par de citas que habla la hermana White de que específicamente comenzó en el año 457 y terminó en 1844. Aquí yo en algún momento, bueno, yo voy a tratar de mandarles este documento para tener también un apoyo del espíritu profecía. Ok, entonces retomo. También, pastor, creo que aparte de ese soporte, creo que hay un elemento adicional más que nos ayuda a colocar el inicio de ambas profecías al mismo tiempo, y es el soporte histórico. No tendría sentido si lo ponemos a la mitad, si cortamos las 70 semanas a la mitad de los 2300 o lo cortamos al final, o sea, sería un arroz con mango ahí. Entonces, históricamente podemos también, creo, evidenciar eso, ¿no? O sea, vemos que históricamente se cumple, o sea, Correcto. Se cumple. Entonces esa es una evidencia interna, una evidencia en sí misma de que la profecía es correcta, que el inicio es correcto. Ok. Muy bien. Voy ahora, para ya ir concluyendo. Sí, adelante. Referirme a que la profecía misma nos confirma que, como mencionaba usted, hay que utilizar el principio de día por año. Era imposible que se construyeran las murallas, la plaza, en 49 días. Jamás iba a suceder eso. O sea, leemos el libro de Nehemías y nos damos cuenta de que eso fue imposible. Así que tenían que ser 7 semanas de años. Tienen que ser 49 años. Y también que desde que salió la orden hasta el Mesías príncipe no pasaron 69 semanas literales, porque Jesús hubiese llegado en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras. Así que la misma profecía, la misma interpretación nos indica de que se aplica el principio día por año.
Correcto, El ángel de exacto. Daniel está cortada de una profecía mayor, y la profecía mayor le indica que va hasta el tiempo del fin. Así que si nos está hablando de un periodo largo de tiempo, así que no podían ser días, tienen que ser años. Y al estar Sí. cortada de esa profecía mayor de tiempo, de esa profecía que va hasta el tiempo del fin, como decía Alan, ese corte no lo podemos poner en medio o hasta el final, porque al ver la historia, nosotros que ya estamos del otro lado, de donde la vio Daniel, vemos de que el Mesías ya vino y cumplió con lo que decía la profecía. Fue ungido en el 27, muerto en el 31, y Israel deja de ser el pueblo de Dios en el 34. Es más, desde el año 31, Jesús dijo, su casa es dejada desierta, no solo hablando del templo, sino de Jerusalén, y llora por Jerusalén, y llora por la nación judía, y que para el tiempo de Jesús ya ni siquiera había una nación israelita como tal, porque antes, mucho antes del exilio babilónico, ya Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Después del exilio, las tribus ya no eran como antes, así que habían pasado muchísimas cosas para que Israel dejara de ser el pueblo de Dios. Sí, fíjese que usted mencionó en la temática, bueno, en las respuestas que doy aquí toco una parte sobre lo que usted acaba de mencionar, el pronunciamiento de Jesús cuando él dice, mi casa es dejada desierto y él va al monte de los olivos, etcétera, que era una profecía también de Ezequiel. Pero usted tocó un punto que se lo voy a mencionar rapidito. Si ustedes observaron, porque está la lectura de Reavivados por su palabra, cuando leímos los libros menores, proféticos menores, vimos ahí que Dios promete a la nación, porque aún después del exilio babilónico, como usted mencionó, ya prácticamente todas las tribus del norte habían desaparecido, pero Samaria, que es un pedazo de las tribus del norte, regresa nuevamente a los judíos, regresa a Judá, y por eso los samaritanos con los judíos no se llevan, pero Dios les promete, les hace una promesa de restaurar nuevamente la nación. Y si el pueblo de Israel se hubiese arrepentido, nuevamente el pueblo como nación santa hubiese sido restaurado. La gloria que tenían, la gloria del templo, la gloria de la nación hubiese sido restaurada. Lastimosamente, pues el pueblo de Israel no se arrepintió. Ahora, pero hay un detalle que no mencionamos para cerrar lo de las 70 semanas, que es lo que iba a ocurrir a la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana dice el versículo número 27 que iba a ocurrir, leemos Daniel 9:27, ya le doy la mano a Alan, ya le doy la palabra, dice Daniel 9:27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, miren qué lindo y maravilloso es la profecía, porque aquí nos habla de la fecha del bautismo de Cristo, nos habla del momento exacto de la crucifixión de Cristo, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, es decir, el tiempo del ministerio de Cristo entre su bautismo y su muerte duraría 3 años y medio. Así que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba muriendo a las 3 de la tarde, dice que los evangelios narran que el sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde y el velo se rasgó en dos, y entonces el deseado de toda la gente cuenta que el carnero, la ofrenda, salió corriendo como una señal de que en ese momento estaban cesando todas las ceremonias, todos los sacrificios, porque el verdadero cordero, la verdadera ofrenda, estaba muriendo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Alan, adelante. Y ese cumplimiento histórico, real y exacto de la primera parte de la profecía, creo que nos da certeza del cumplimiento exacto de lo que faltaba, el cumplimiento del resto. Sí, y gracias. O sea, miren, cada una de las partes como se cumplieron es una evidencia en sí de que las profecías son correctas. Por eso estudiar profecía es tan lindo, porque es una evidencia de que Dios tiene el control de la historia, Dios conoce los tiempos. Muy bien, hermanos, terminemos
Ya vimos cuándo inician, ya hablamos las 70 semanas, cuándo iniciaron, cuándo terminaron, y hablemos ahora para terminar cuándo finalizan las 2300 tardes y mañanas. Ya vimos el inicio es 457. Ya hablamos de las 70 semanas que nos llevan al año 34. Así que de aquí a aquí tenemos 490 años. Entonces, la profecía dice que son 2300 años, menos 490 que ya pasaron. ¿Cuántos años más faltan? Faltan entonces, faltan 1810 años. Así que durante este tiempo se dio la predicación de los gentiles, y si nosotros sumamos al año 34, 1810, nos van a llevar al año 1844, que es donde termina la profecía de el tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero en realidad aquí es el centro de eso. Lo importante es lo que ocurre de aquí en adelante. ¿Qué ocurre de aquí en adelante? Voy a resumirle lo que tengo en el resto de la presentación. Lo importante no es esto. O sea, esto, aunque es relevante, aunque nos dice que los tiempos de Dios se cumplen, pero ese no es el centro. El ángel nos dice hasta que 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tema, la purificación del santuario, es el centro, es el foco de Daniel 8, 13 y 14. Yo estaba triste porque en realidad ese tema no lo estamos tocando. Alan ya dio una alusión a la purificación del santuario, del juicio preadvenimiento que se le conoce últimamente. Y eso es la parte importante, el conocer qué es lo que sucedió en 1844. Apreciados hermanos, el tiempo se ha ido, pero yo quiero decirles que en 1844 es una fecha importante. Alguien hizo una pregunta, pastor, si yo hago unas, y déjenme pasar ahí rápidamente, porque alguien hizo una pregunta, déjenme ir a la última diapositiva. Creo que aquí ¿Es esa que puse en el chat, pastor, que alguien hizo? Es esta de acá. Alguien me hizo una pregunta. Pastor, si yo cuento desde el año 457 antes de Cristo, me lleva me lleva a 1843. Una interesante pregunta. No voy a discutirla así minuciosamente, pero quiero decirles que hay dos formas de contar. Un cálculo matemático, y si nosotros lo hacemos de manera matemática, nos va a llevar a 1843, pero nosotros no estamos contando números. Nosotros estamos contando, y aquí tengo toda una explicación que no tengo tal vez el tiempo para darlo. Si lo hacemos de manera matemática, nos va a llevar a 1843. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ve la matemática va del -1 a 0 y del 0 al 1. Eso es matemático. Pero nosotros no estamos contando números. Nosotros estamos contando años. Y en los años, o sea, estamos hablando de un cálculo cronológico. Y en la cronología no existe el año 0. El año 0 no existe. Entonces, aquí en la cronología pasa del -1 al 1. Y cuando lo hacemos de manera cronológica, entonces es que nos va a llevar a 1844. Tal vez no estoy explicando bien esto porque tengo que tomar más tiempo, pero para la persona que me preguntó, acá yo tengo la respuesta. De la manera matemática le va a llevar a 1843, pero nosotros estamos contando tiempo, cronología, por lo tanto nos tiene que llegar a 1844.
¿Qué sucedió en 1844, apreciados hermanos? En 1844, en el otoño de 1844, inició el juicio preadvenimiento. Ya Alan habló un poquito acerca de eso, que es un juicio exclusivamente para el pueblo de Dios. Eso lo menciona Daniel, capítulo número 9, que es un juicio para los santos, para vindicar el nombre de Dios, para vindicar a los santos del Altísimo. Es un juicio que tiene que ver con los santos. Se le conoce como el juicio investigador. En 1844 nace el pueblo adventista. En 1844 inicia el mensaje de los tres ángeles y Dios levanta a un pueblo para predicar ese mensaje especial. Nosotros que vivimos en este tiempo solemne, y me hicieron una pregunta que aquí lo tengo contestado, ¿qué significa vivir como que si estamos viviendo en este tiempo del juicio investigador? Tiene muchas connotaciones, pero nosotros debemos de vivir como que estamos viviendo en el tiempo del juicio. Dios nos ha levantado para predicar un mensaje especial, para predicar el mensaje de los tres ángeles, donde en primer lugar, se predica el evangelio eterno, la llegada del juicio. Si usted lee Apocalipsis, capítulo número 14, versículos 6 y 7, dice, el juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista predica que el juicio no está en el futuro. El juicio ya llegó en 1844, cuando termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, tenemos que hacer un llamado a la nación, al mundo, que estamos viviendo el tiempo del juicio. En este juicio se determina quién es salvo, quién se pierde, quién es borrado de los libros de la vida. Y como dijo Alan, el que permanece en Cristo es que su nombre permanece en el libro de la vida. Yo quiero invitarles a ustedes que podamos confiar en los méritos que nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, está haciendo por nosotros. Que este tema nos sirva para afianzar nuestra fe en este mensaje especial, este mensaje adventista que, como decía Alan, somos únicos en predicar sobre el santuario, en hablar sobre este tema. Y que sobre todo, mis hermanos, que podamos consolidar nuestra relación con Cristo cada día de nuestras vidas. Que Dios me les bendiga, mis apreciados hermanos. Un abrazo para ustedes. Alan, muchas gracias por invitarnos. Que Dios lo bendiga también a usted. Muchas gracias, pastor, por su detallada explicación sobre este tema tan importante para nosotros como adventistas. No solo por las connotaciones proféticas históricas, sino también sobre todo, entonces, elemento espiritual, ¿no? Y que debe concernir a cada uno de nosotros viviendo el día de la expiación. No quisiera, me lo que quizás tenga algún compromiso o algo, pero quisiera preguntar a los demás hermanos si tienen alguna inquietud o algo que tengan por ahí, que necesite ser aclarado, o algún comentario final antes de cerrar con esta parte. Por mi parte, Alan, yo estoy muy satisfecho con la explicación que nos ha dado el pastor, especialmente por algunos elementos que yo los pasaba por alto en cuanto al tiempo que pasaron en la construcción, por ejemplo, esos 7 años, 49 años, más 62 años. La profecía tenía que cumplirse, vamos a decir, literalmente con esos años. Hay un punto que quisiera nada más comentar. El hecho que en la teología evangélica, la última semana no se toma prácticamente en cuenta. Esa última semana ellos la separan desde ese tiempo hasta el tiempo del fin. Y sería interesante hacer un comentario al respecto, ¿verdad? Porque definitivamente, si somos los únicos que tenemos esta enseñanza, si somos los únicos, quiere decir que estamos en lo correcto, ¿no? Pero ¿por qué ellos separan esa semana y la colocan al final?
Es interesante, mi hermano, no sé si tengo el micrófono, si lo tengo abierto. Es interesante. Mire, hay muchas cosas que yo no he tocado. Yo no he tocado, alguien me preguntaba de las escuelas de interpretación, el preterismo, el futurismo, el historicismo. Toda esa parte no he tocado. O sea, Alan, hay muchas cosas aquí que abordar, que seguir abordando. Apenas estamos tocando los bordes. Hay muchos detalles sobre propiamente qué ocurrió ese día, por qué un juicio, Alan, que son preguntas importantísimas. Yo quiero decirles, tratando de resumir la pregunta del hermano y la respuesta a la pregunta del hermano, nosotros como adventistas somos privilegiados. Y digo esto con respeto, con humildad, pero el hecho de que seamos privilegiados de conocer, de tener esta luz, también nos compromete a poder iluminar al resto de las iglesias. El resto de las iglesias hermanos, hacen un melcocho, perdonen que utilice esa palabra, hacen una mezcolanza porque obviamente no tienen todo este conocimiento y utilizan el preterismo, que es aplicar las profecías hacia el pasado. Por ejemplo, aplican estas profecías, básicamente la mayoría de los evangélicos la aplican para el siglo segundo antes de Cristo, con Antíoco Epífanes, el anticristo, la obra del anticristo, pero dejan esa semana que usted menciona para el futuro, una semana previa al regreso de Cristo, y ellos piensan, como decía Alan, la restauración de la nación judía. Entonces, esos algunas funciones, lastimosamente dentro de nuestra iglesia han surgido también grupos. Hoy estudiaba en la iglesia que han surgido teólogos que también hacen una mezcolanza. Desmond Ford, que es uno, Cottrell, que utilizan y aplican estos tiempos como doble cumplimiento, lo utilizan de manera simbólica, de manera literal. Entonces, mi apreciado hermano, muchas interpretaciones vamos a escuchar, no solamente como esa, la que usted acaba de mencionar, aún dentro de nuestro círculo adventista, y nosotros, esto nos obliga a que podamos estudiar más la profecía, que podamos, nosotros solo hemos tocado pincelazos, o sea, así por el borde, pero aquí hay mucho más cosas que abordar. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, que continúen, Alan, les animo que continúen con estos conversatorios, porque así podemos profundizar y aprender unos de los otros acerca de estos temas y de otros. Muy bien, gracias, pastor. Definitivamente ese ha sido uno de los objetivos, ¿verdad?, del conversatorio, que realmente confirmemos nuestro método de interpretación de la Biblia, ¿verdad? Yo sinceramente he estudiado también otras escuelas y sí es una locura. Y se nota en muchos lugares unas interpretaciones antojadizas, ¿no? Y como usted bien lo menciona, pues eso ha ingresado incluso en nuestra iglesia, entonces tenemos que tener mucho cuidado. La hermana Priscila el otro día me envió un video de este movimiento de la hora del pastor, y estuve viendo, y honestamente yo pensaba que era más reciente. La primera vez que tuve contacto con ellos fue en México, y yo pensé que era un movimiento reciente, y hace muchos años, a inicios del siglo pasado. Entonces, y cómo ellos han introducido cierto tipo de doctrinas en nuestras filas. Entonces, nosotros creo que debemos estudiar esos temas una y otra vez, y siempre uno aprende. Este intercambio nos ayuda a ver cosas que otros las ven de una manera diferente, pero al final de todo encontrar esa armonía, digamos, en estos temas, ¿verdad? Entonces creo que Alan, antes de terminar, alguien hizo una pregunta muy importante. La leo literalmente. ¿Por qué se habla de purificación del santuario celestial si tratándose del lugar de habitación de un Dios perfecto se asume que es inmaculado? Esa es una pregunta muy importante que nos llevaría toda una ponencia solo hablar de esa pregunta. Y yo quiero tal vez resumir esa pregunta diciendo que el propósito
de la purificación del santuario es la eliminación de los pecados transferidos al santuario. Y quiero decirles que en la tipología del santuario, los pecados eran transferidos, recuerdan ustedes, del pecador, del oferente, hacia quién en primera instancia, ¿recuerdan ustedes? ¿Hacia quién se transfería? Hacia el cordero. Pero luego del cordero eran transferidos al santuario y eran transferidos de dos maneras. Una eran transferidos cuando el sacerdote llevaba la sangre del cordero hacia el santuario. Esa era una manera donde el pecado se transfería del cordero inocente hacia el santuario. Y la segunda manera era que cuando el sacerdote comía esa carne, entonces los pecados eran transferidos ahora al sacerdote. Y de esa manera, el sacerdote, recuerdan que representa al pueblo, pero también representa el santuario. Entonces, el pecado pasaba del pecador hacia el cordero y del cordero hacia el santuario. Y eso durante todos los días. Pero una vez al año, entonces el santuario, que tenía el cúmulo simbólicamente de todos los pecados, entonces era purificado. Eso era en la simbología, pero también de la misma manera en el santuario celestial. Ustedes recuerdan dónde inició el pecado. ¿Dónde inició el pecado? Estos son, digamos, los estudios bíblicos básicos que nosotros tenemos. ¿El santuario inició dónde? En el cielo, en un lugar santo. Y en el cielo estamos hablando en el santuario. ¿Dónde estaba Satanás? Satanás estaba en el santuario, en la presencia de Dios. Podemos hablar mucho de eso. Pero lo que quiero decirles es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados no son eliminados. Ese es otro tema. Nuestros pecados son transferidos. Nosotros los confesamos a Cristo y Él asume esos pecados porque Él es el Cordero. Y simbólicamente entonces, Él como nuestro Cordero, pero también como nuestro sacerdote, entonces esos pecados son llevados al santuario. Y ese santuario que debe de ser purificado ahora es el santuario celestial, porque el santuario terrenal no existe. Era simplemente una sombra, una figura del santuario celestial. Entonces, la purificación del santuario celestial significa la eliminación de los pecados, porque todavía nuestros pecados no han sido eliminados, han sido perdonados, pero no borrados. ¿Dónde están nuestros pecados? Nuestros pecados están en el santuario. ¿Cuándo son borrados? Después de que termina el juicio investigador, entonces Cristo sale y los pecados son transferidos ahora al macho cabrío, al Azazel, que representa a Satanás, que es el verdadero actor o iniciador de los pecados. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viviendo ahorita es el periodo donde los pecados son eliminados. Nosotros confesamos nuestros pecados, pero todavía no son borrados, sino hasta el juicio investigador, hasta que nuestros nombres pasan por el juicio. Y déjenme leerles dos citas de la hermana White. Una se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 414, que dice que Elena White señala que el pecador no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. En el símbolo, Patriarcas y Profetas, página 323 y 325, en el símbolo la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Por ende, restaba un servicio especial de expiación para purificar el santuario en el día de la expiación. Esta es la razón por la cual el santuario debe de ser purificado. Y cuando hablamos de la purificación del santuario, estamos hablando de la vindicación del carácter de Dios. Por eso es que hay un registro para vindicar el nombre de Dios, la justicia de Dios, para vindicar el pueblo de Dios, para declarar quiénes son salvos, quiénes permanecen en el libro de la vida y quiénes no.
y luego entonces venir a ejecutar el juicio ya ejecutivo que se le conoce. Alan, adelante. Si preguntaba a alguien, el hermano Mercedes ahí, ¿cuál es el fundamento bíblico para ese tema? ¿El que acabo de mencionar o...? Supongo que sí. Ok, Levíticos, todo el libro de Levítico nos habla de este tema. O sea, resumírselos en un versículo es difícil porque es toda una tipología, la tipología del juicio, del día de la expiación. Estamos hablando de las ceremonias, no ceremonias, perdón, de las fiestas solemnes que se encuentran en Levíticos en los primeros 23 capítulos. Nos habla de las... Eso sería toda una serie, hermana Mercedes, pero especialmente este tema, Levíticos, libro de Levíticos, el libro de Daniel, el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis, todo esto tendríamos que abordar solamente eso en un tema adicional. Muy bien, ¿alguna otra expresión final? Ok, todo cheque, le escuché con los ojos, hermana Priscila. Muy bien. Bueno, de nuevo, pastor, agradecerle a usted, agradecerle a todos, ¿verdad?, por habernos acompañado en este conversatorio. Creo que nos llevamos mucho material por ahí. Créanme, en todos los temas que se han abordado, siempre hay mucho más que hablar. Y es una pequeña muestra de que el conocimiento no solo será eterno después de que seamos llevados y trasladados por Jesús, sino que desde ya podemos decir que es infinita la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender. Y no importa, vemos un tema, lo vemos otra vez y siempre hay más cosas, más tesoros de la verdad que descubrir, ¿no? Entonces, alabado sea Dios por eso, alabado sea su nombre por darnos ese privilegio.